Buenas noches, chicos y chicos y chicas. Eh, entonces, a pedido los chicos y chicas también de mi grupo y de todos con Jimena, para hacer repaso hoy día. Jimena, ¿sabes si van a entrar más tus compañeros? Doctora Jimena le está escribiendo al chat. eh, Está Pero, diciendo de que los otros compañeros están en otras actividades. ya, bueno, ni modo. Jimena está mal con la garganta, creo, o se le fue el audio. Ya, Marco. Bueno, entonces empezaremos, pues. Pero lo que voy a hacer repaso es la parte que es eh, RPM y lo que es trauma obstétrico, ¿ya? ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. perfecto, Marco. Ya. Entonces ahora vamos a hacer repaso. Como les dije, la vez pasada creo que hicimos el repaso. eh, la cuestión del repaso no es que le repase el tema, ya ustedes ya habrán leído, ¿ah? Entonces, acá son preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces ya tienen ustedes claro la definición de lo que es ruptura prematura de membranas y lo que es el trauma obstétrico, ¿ya? A ver, en esta pregunta, ¿son factores para ruptura prematura de membranas? Lean las alternativas y me dicen la respuesta. A ver, ah, acá. Ya. A ver, la respuesta, alguien, por favor. Doctora, ¿podría ser la D? La D. A ver. ¿Por qué? Eh, a ver, yo creo que porque, bueno, el antecedente que es importante, doctor, como Ya. el anterior, eh, en caso de incompetencia cervical, no sé, creo que considero pero, la ausencia tal vez del borramiento cervical, ¿no? Y también creo que en la ruptura prematura de membrana un agente etiológico
más frecuentes son las infecciones, ¿no? Entonces, por eso consideré que también era la cervicitis crónica. Sí, muy bien, porque la cervicitis, acuérdate que el RPM generalmente es una infección que afecta a las membranas coreamnióticas por vía ascendente. Entonces, lo más cercano a eso son las infecciones tanto del canal vaginal como del cuello uterino, ¿no? Y la incompetencia cervical sí es pues una deficiencia de la cerradura del canal endocervical, ¿no? Entonces se abre de forma espontánea sin asociación a dinámica uterina, eso sí tienen que recordar, ¿no? La, el caso clínico clásico de incompetencia cervical es que se presenta la dilatación con abombamiento de las membranas y rupturas sin dolor uterino. No hay contracciones, nada, solamente se presenta la dilatación. Muy bien. Listo. En cambio, en las otras alternativas, si bien hay algunos que sí pertenecen a factor de riesgo, pero si usted ve los tres factores, por ejemplo, en el primero, preeclampsia no ingresa, pero sí polidramnios y embarazo triple. En la B, la colonización también, aquellas pacientes que tienen antecedentes de un LIE de alto grado y que han sido colonizadas tienen mayor riesgo también de apertura, de incompetencia cervical por el mismo hecho de haber sido acortado esto de forma quirúrgica, ¿no? La placenta previa tampoco tiene nada que ver, no mucho, ni la diabetes gestacional. Acá en las letras C, el hipotiroidismo tampoco, ¿no? En la letra E, la estrechez pélvica tampoco, ni la cardiopatía congénita materna. Ya, la siguiente, el manejo de ruptura prematura de membranas va a depender de qué. Se tiene que tener en cuenta de qué depende si yo, por ejemplo, hago que un manejo expectante, prolongar todo el embarazo, o si no tengo que culminarlo, ¿no? Un manejo activo. Doctora, la letra B. Exacto. Importante que tienen que ver como qué cosa, qué factores le van a determinar qué manejar. La edad gestacional, porque si es un pretérmino, la mayoría de veces es tratar de prolongar. Si es un término, deben terminar el embarazo. El bienestar fetal. Si un bebito es prematuro, así sea de muy bajo peso, si el bienestar fetal se está alterando, tengo que acabar el embarazo. Igualmente, los signos de infección, una coriomionitis, también me indica que tengo que acabar el embarazo a cualquier semana de gestación. Muy bien. Incluso acá la figurita me dice, ¿no? Como la vía ascendente es la vía más frecuente de infección de las membranas coriomióticas. Ya está. La siguiente, con respecto a la ruptura prematura de membranas, marque la respuesta correcta. La B, doctora. Por ahí me pueden aprovechar la letra D.
Marcos, ¿qué dices? Doctora, yo digo que es la letra D. Muy bien, está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que se asocia mucho. Si ustedes ven la literatura o la revista de la COG del 2018, siempre en todos sus reportes indican que es una de las causas de parto prematuro, ¿no? El 30% de los partos prematuros se asocian a ruptura prematura de membrana. Recordar también que a toda gestante no se le debe hacer tacto vaginal. Hay excepciones a la regla. Tiene que hacer tacto si una paciente está con contracciones uterinas muy, muy intensas o está con ganas de pujar, porque puede estar dando ya estar completa y estar en el expulsivo. Entonces, en esos pacientes, es la excepción a la regla que ustedes deben hacer tacto vaginal. En la tercera de ruptura sí es importante. La forma más frecuente de infección es por vía ascendente, no hematógena, y la ruptura es más frecuente en embarazos múltiples que en embarazos únicos. Ya. Aquí, por favor. Primigesta de 28 semanas, acude a emergencia por fiebre, por vómitos y dolor intenso en fosa ilíaca derecha. Luego del examen físico se diagnostica apendicitis. ¿Cuál es el tratamiento de elección que se le debe brindar a la paciente? Algunos la respuesta, por el chat me dicen algunos que es la letra A, otros me dicen que es la letra E. Recuerden, cuando es una apendicitis, es un proceso que puede complicarse con peritonitis, y la peritonitis sí es más riesgoso para una gestante. El hecho de que tenga una embarazada de 28 semanas o de menos semanas que tiene apendicitis significa cirugía, significa apendicectomía. No puedo estar prolongando las molestias con antiespasmódicos. Si yo digo ya, esta paciente tiene apendicitis, se opera. En estos gestantes se puede operar por vía laparoscópica. Se hace la interconsulta respectiva al cirujano general y le realiza, porque si no, la peritonitis, allí sí voy a tener que acabar con el embarazo, porque no me queda otra, porque tengo que abrir y limpiar todas las asas intestinales, todo el peritoneo visceral y parietal, entonces mucho más peligroso. Entonces recuerden, cuando es una apendicitis, ya sea una no gestante como una gestante, tienen que hacer el procedimiento de apendicectomía. ¿Qué más se hace? Se dan antibióticos y se usa tocolíticos para evitar que dentro de las 48 horas siguientes haga amenaza de parto prematuro o prematuro. Se le explica a la paciente y se le explica a la familia que tienen que realizar el procedimiento sí o sí. No es que lo voy a postergar, le voy a dar antiespasmódicos, a ver para qué le pase. No, en este caso se tiene que realizar la apendicectomía, ¿ya? Esto sí tienen que comprender. Apéndice diagnosticado, apendicitis diagnosticada, apendicitis operada. Tienen que sacar ese apéndice, porque es mucho más riesgo si hago peritonitis, ¿no?
Allí sí voy a tener que hacer conjuntamente una cesárea de emergencia. Entonces hay que evitar que este embarazo se culmine, ¿no? Hago la cirugía por apéndice y prolongo el embarazo todo lo que se puede, pero siempre, Ricardo, es un alto riesgo de acá amenaza parto prematuro, por supuesto, ¿no? Entonces eso se le explica a la paciente. Hasta ahí comprendido, ¿no? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ya. A ver, ¿a qué se define ruptura prematura de membrana? Cuando se produce antes del inicio del trabajo de parto. Antes, ese es el concepto que tienen que aprender. Antes del inicio del trabajo de parto. Algunos autores dicen 2 horas antes de que se inicie el trabajo, otros dicen 1 hora antes, pero el concepto general es antes del trabajo de parto. Muy bien. ¿Y a qué se denomina periodo de latencia? Periodo que transcurre desde la ruptura de membranas hasta el inicio del trabajo de parto. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener claro ese concepto. A menor edad gestacional, el periodo de latencia va a ser mayor, porque si yo tengo un embarazo de 28 semanas, voy a hacer todo lo posible para que llegue lo más que se pueda. Si tengo un embarazo de 32, hasta que llegue a término, va a ser menos tiempo. Entonces pongan siempre como punto de corte a término, ¿no? Entonces 37, de 28 a 37, faltan como 9 semanas. Tengo uno de 32, ya, falta unas 5 semanas, ¿no? Entonces ese es el periodo de latencia, ¿ya? Entonces eso es para que sepan a grandes rasgos cómo se puede manejar y cómo hay que evitar que durante ese periodo de latencia esa ruptura prematura de membranas se convierta en una corionitis, ¿no? Entonces se da ciertos parámetros para evitar todo eso. Muy bien. El manejo conservador o expectante de una ruptura prematura de membranas pretérmino, lejos del término, consiste en qué. ¿Entienden el término de pretérmino, lejos del término? ¿Clasificaron la ruptura prematura en la clase? Sí, doctora. Ya, entonces aquí llaman el RPM lejos del término. De las 24 semanas hasta antes de las 35 semanas, doctora. Ya, desde las 24 semanas a las 33, 6 séptimos. Eso es pretérmino lejos del término. Cerca del término es de las 34 hasta las 36,6 días. Y hay un RPM previable que es de la semana 22 hasta las 23,6 séptimos, ¿ya? Entonces, en el manejo conservador o expectante, significa que tengo que hacer todo lo posible por prolongar el embarazo. Entonces, las otras alternativas salen fuera de esto, porque no hago ni la cesárea de emergencia, ni la electiva, ni induzco el parto, menos uso prostaglandinas para la maduración cervical. ¿Y qué incluye el manejo de este RPM lejos del término? La letra D, doctora. Muy bien, está bien, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque tienen que saber que el esquema general de manejo es antibiótico terapia por 1 semana. ¿Qué antibiótico
se usan? La Ampicilina, doctora. Eritro también, ampicilina doctora. ¿Ampicilina con qué? Eritro. Eritromicina, doctora. con Ajá. eritromicina. Ya, los 2 primeros días se usa endovenoso y los siguientes 5 por vía oral. Maduración pulmonar, ya saben ustedes que hace con corticoides, con lo que haya a la mano, ¿no? Betametasona o dexametasona. Neuroprotección fetal, ¿con qué se hace? Sulfatear. Sulfato de magnesio. Hitocólisis, Nifedipina. nifedipino de 10 miligramos cada 6 a 8 horas por 2-3 días máximo. El tiempo suficiente para que haga efecto la maduración pulmonar, nada más, y se retire. La amniocentesis no se hace generalmente, ¿no? Muy bien. Y en el RPM a término, el manejo conservador, ¿qué tendrá como meta? La B, doctora. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque dice la literatura que el 90% de pacientes con RPM, a pesar de tener un bicho inmaduro menos de 7, inician de forma espontánea el trabajo de parto. Entonces, si me digo, es conservador, allá espero que solito aparezcan las contracciones y el inicio del trabajo de parto, ¿no? Entonces no hago ni cesárea electiva ni inducción de parto, salvo que ya hayan pasado esas 18 a 24 horas que no sucede nada, que le puedo hacer todo, ¿no? Una inducción, o si se está complicando el embarazo, una cesárea de emergencia, ¿no? Podría usar también, si quiero apurar todo, porque la paciente tiene algún factor de riesgo que no puede estar mucho tiempo con una ruptura, puedo usar maduración cervical, ¿no? Con misoprostol generalmente a razón de 25 microgramos. Ya. En la ruptura prematura de membranas, ¿qué condiciones obstétricas, maternas o fetales determinan la culminación inmediata del embarazo? Excepto La D, doctora. sí. Acuérdense que la circular al cuello no es indicación de culminar ningún embarazo, ni siquiera por vía alta. ¿Ah? Entonces, en la ruptura prematura hay mayor riesgo de sufrimiento fetal, sí, porque al haber menos líquido y haber contracciones pueden alterar el flujo sanguíneo al bebito. ¿Ya? También se asocia al desprendimiento prematuro de placenta y en cuanto a placenta previa total, puede existir 2 patologías a la vez. No significa porque la paciente tiene placenta previa, no puede tener ruptura. Por supuesto que puede tener ruptura. Entonces, en esos casos, si comienza a sangrar en demasía esta placenta, tenemos que acabar el embarazo, ¿no? El prolapso de cordón igual, ¿no? Si tengo una cabeza que no está encajada adecuadamente, no ha encajado, y por un lado puede estar ingresando el cordón y se prolapsa, también se convierte en una emergencia que nos lleva a terminar el embarazo lo más pronto posible. La letra D. Ya. ¿Cuáles son las complicaciones que están en relación a la pregunta anterior, ¿no? Que es lo mismo. ¿Cuáles son las complicaciones de RPM? Ya les dije. El parto prematuro, que es la causa, la tercera parte de partos prematuros tienen RPM,
desprendimiento de placenta, la coriomionitis, que es la infección per se por contaminación de todo lo que es la membrana coriomniótica, el prolapso de cordón. ¿Y cuál sería la incorrecta? La ruptura uterina, ¿no? Que no tiene nada que ver. La ruptura uterina generalmente se puede asociar a antecedentes de cirugías necesarias corporales o miomectomías, ¿no? Que están en trabajo de parto o en crecimiento fetal, se puede romper el útero, ¿no? Pero en caso de RPM no. Ya. Gestante 31 semanas, acude a la emergencia refiriendo pérdida de líquido por vía vaginal en regular cantidad desde hace 2 horas. ¿Qué procedimiento realizaría para el diagnóstico de ruptura prematura de membrana? Marque la respuesta correcta. Camberly, ¿por qué dices la C? Doctora, si se podría evidenciar la salida del líquido por el orificio cervical, también podría ayudar para el diagnóstico. Está bien, Camberly. Recuerden que el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, el 90% es clínico. Entonces, si la paciente me viene a emergencia y me dice que he perdido líquido, lo primero que tengo que hacer es poner espéculo. No es ni el test de nitracina, ni el test de lecho, ni los otros. Porque ustedes tienen que colocar el espéculo y evidenciar que está viniendo por el orificio cervical externo o que haya en fondo de saco de Douglas un acúmulo de líquido, ¿no? Entonces, recuerden eso, es clínico, eminentemente clínico. No hay ninguna prueba mejor que el espéculo. El 10% que no se evidencia que haya pérdida porque ha sido muy poquito, o ya se acabó todo el líquido, uso el resto de exámenes, ¿no? Nitracina, el lecho, el test de proteína 1 de unión al factor de crecimiento similar a insulina, miro el líquido amniótico, ¿no? Pero recuerden que la colocación de espéculos es el primer procedimiento que tienen que hacer en caso de ruptura prematura de membrana. La respuesta es la C. Colocación de espéculo o especuloscopía. Entonces acá ven que ustedes colocan el espéculo y van a ver que está eliminando o saliendo líquido por el orificio cervical externo y se acumula un líquido transparente con olor a lejía, ¿no? ¿Y cuál es la prueba gol estándar para el diagnóstico de RPM? La E, doctora. ¿La cuál? La E, doctora. La E. No. Es un poco complicada, les explico. La respuesta es la D, el test del índigo de carmín. A ver, vamos por partes. Ustedes ya han visto que tenemos que hacer, por ejemplo, la ecografía per se no es diagnóstico de ruptura prematura, porque ustedes recuerdan que hay otras patologías que me pueden dar oligohidramios. Una preeclampsia, un embarazo postérmino o de 41 semanas a más, un RCIU, un problema renal, pueden producir disminución de líquido amniótico, ¿no? Entonces, y como hay dos formas de poder medir, ya sea con el pozo vertical mayor o con el índice de líquido amniótico. Recordar que el pozo vertical mayor está entre 20 y 80 milímetros, que son los rangos normales. Y si hablamos de ILA, hablamos de valores entre 5 y 25 centímetros.
Por debajo de eso hablamos de oligo y por encima de 25 hablamos de polihidramnios. En este caso de ruptura prematura se asociaría a un oligohidramnios, pero no necesariamente me hace diagnóstico de de ruptura prematura de membrana. Lo otro que le han explicado a la clase, que es el test de nitracina, que es una tira reactiva, que va a virar de amarillo a azul, porque cambia el pH de la vagina. ¿Qué otra cosa? El test de lecho o test de Fer, que se hace con un hisopo, agarro el fondo del saco vaginal y lo extiendo en una lámina. Se hace secar y se ve al microscopio estas formas que semejan un helecho, ¿no? Entonces, eso me confirma que que ha habido ruptura prematura de membrana. Lo otro son los dos test, que es la proteína similar a insulina, insulina, y el otro que es el Miosure, ¿ya? Ambos igual, se toman con un hisopo del fondo del saco de Douglas, tiene un frasquito para diluir, y después se hace como un examen de test de embarazo, ¿no? Si me salen 2 rayitas, es positivo, y me confirma que ha habido ruptura prematura de membrana, ¿no? Lo otro es el índigo de Carmín, que es el test, el gold estándar. El índigo de Carmín es un colorante. ¿Qué se hace? Se coloca por vía transabdominal con guía ecográfica. Se coloca este colorante y se espera que por canal vaginal salga, por el flujo cervical externo. ¿Qué se hace? Se pone una gasa en el canal vaginal y se espera que se tiña del color azul. Y con eso confirmo que ha habido ruptura prematura de membrana. Pero este procedimiento no se hace habitualmente porque conlleva mucha cosa muy compleja, ¿no? Tener el ecógrafo, tener el índice de Carmín, que tienes que tener preparado o esterilizado para poder colocarlo, tienes que tener el ecógrafo a la mano para poder instilar todo índigo de Carmín, ¿no? Pero ese es el gol estándar, ¿no? Entonces tú le colocas, y si está abierto va a salir. Si no está abierto, no va a salir ningún colorante, ¿no? Ya, listo. Según digesta, 18 años de 30 semanas. Refiere pérdida de líquido vía vaginal de 12 horas, con contracciones uterinas de leve intensidad, percibe movimientos fetales y niega sangrar. Al examen físico tiene una altura de 27 centímetros, está en podálico derecho, con latidos fetales 140 y con dinámica uterina 1 en 10 de 20 segundos. Al espéculo se ve salida de líquido claro por orificio cervical externo en regular cantidad. El tacto vaginal diferido. Recuerden, si no hay contracciones, no se hace tacto. Pueden poner espéculo, pero no hacen tacto. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Muy bien, Katy. Es una ruptura prematura de membranas lejos del término. Recuerden mirar en qué semana está. Si me dice 30, allá, este es lejos del término. Y este RPM no tiene signos de infección. No hay dinámica uterina, hay dinámica uterina muy pobre. Ustedes ya saben, la dinámica uterina tipo de trabajo de parto son 3 contracciones en 10, que dura entre 30 y 90 segundos y tiene intensidad 3 cruces. Si me dice 1 en 10, me dice 20 segundos, no tengo la necesidad de hacer tacto vaginal. Tan solo hago mi especuloscopía. Listo. En el caso anterior, ¿qué debe incluir en el manejo? Excepto. La pregunta es similar a la anterior que vimos. Y siempre lean bien.
Muy bien, Alexandra, Analí. Maduración cervical. Maduración cervical es cuando yo quiero terminar el embarazo, ¿no? En este caso, no necesito terminar el embarazo por nada. Todavía es muy chiquito. A los 5 días de hospitalización, la misma paciente que hemos visto presenta fiebre y un hemograma con leucocitosis y desviación izquierda. ¿Qué otros signos debe investigarse para confirmar mi diagnóstico de coriomionitis? ¿Aló? La C, doctora. La C, doctora. La C. ¿Y el dolor en hipocondrio por qué tiene que haber allí? Eso se llaman los criterios de Gibbs. Si tengo fiebre, hay taquicardia materna y también, por ende, taquicardia fetal. ¿Qué más hay? Si el líquido se ha infectado, el líquido amniótico, va a haber flujo vaginal purulento o con mal olor. Lo otro característico es el dolor en el fondo uterino o un dolor muy exquisito cuando uno comienza a hacer el examen físico sin haber contracciones uterinas. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Entonces, eso es también un signo de coriomionitis. El dolor en el fondo de uterino, el flujo vaginal purulento con mal olor, la taquicardia fetal, la taquicardia materna. Ahí no tiene nada que ver escotomas, ni cefalea, ni dolor en hipocondrio derecho. Muy bien. La letra D. Ya, mujer de 33 años, multigés de 38 semanas. Igual viene por pérdida de líquido vía vaginal 10 horas antes. Contracciones intensas 5 horas antes. Se mueve su dedito bien, niega sangrado vaginal. Al examen uterino, una altura de 34 que corresponde a un feto más o menos 3,400. Cefálico derecho con latidos en rangos normales. Con dinámica uterina 3 en 10 de 40 segundos. Especuloscopía, se observa salida de líquido amniótico claro por orificio cervical externo en regular cantidad, sin mal olor. Tengo un tacto vaginal dilatado en 6, incorporado 80, membranas rotas, AP menos, AP0, me he equivocado ahí. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Ah, doctora. La A. Muy bien. Está en ruptura, es a término porque tengo acá 38 semanas y está en fase activa porque tengo dilatado ya 6, ¿no es cierto? Y está en un buen trabajo de parto porque tiene una buena dinámica uterina que le ha hecho tener los cambios cervicales adecuados, ¿no? Que está avanzando. Muy bien. En este caso, el manejo que incluye, excepto
Muy bien, Alexandra. La acentuación del trabajo de parto no incluye. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene una buena dinámica. Si tengo una buena dinámica, no tiene por qué hacer acentuación. Hago acentuación del trabajo de parto cuando tengo una dilatación de 3, 4, 5, 6, 7 y mi trabajo, mi dinámica uterina está en 2 en 10, 1 en 10. O sea, está en un momento que quedó perfecto y ha comenzado a disminuir la dinámica. Allí acentúo mi trabajo de parto. Pero si yo veo que tiene una buena dinámica, está avanzando correctamente, no hay necesidad de hacer acentuación. Mi profilaxis antibiótica por estreptococo del grupo B, por supuesto. ¿Qué uso? Uso cefazolina de 1 gramo a las 6 horas de haberse realizado. Hago tactos vaginales necesarios mínimo cada 2 horas. No es que cada media hora. Si la paciente, salvo que la paciente tenga inminencia de defecar, de que está pujando, ahí sí le hacen tacto. Pero si la paciente ha llegado con 2 y está recién comenzando con un buen trabajo de parto, déjenle tranquila y esperen un par de horas para hacer un nuevo tacto. Monitoreo de dinámica sí, porque si la dinámica comienza a disminuir, allí sí tengo que hacer mi acentuación del trabajo de parto. Monitoreo de latidos cardíacos fetales durante todo el trabajo de parto se hace. Con mi grupo, con el último hemos hecho evolución, siempre se hace monitoreo de latidos cardíacos fetales. Eso es importante porque es parte del binomio madre-niño que debe salir en las mejores condiciones. Muy bien, la letra D. ¿A qué se define el trauma obstétrico? Muy bien, Pierina y Renzo. ¿Está bien? Lesiones que se producen durante la atención del trabajo de parto. No tiene nada que ver con el control prenatal, que generalmente no hacemos ninguna lesión, ni siquiera en la emergencia. Generalmente durante la atención del trabajo de parto, tanto en la madre como en el feto. Por eso es importante que el personal que va a atender un parto tenga la capacitación necesaria para evitar estos contratiempos y que pueden perjudicar la calidad de vida tanto de la madre como del feto. Bien. ¿Cuáles son las lesiones producidas por trauma obstétrico en el recién nacido, excepto? Paso. Muy bien, chicos, la letra B, ¿no es cierto? Cefalohematoma, fractura de clavícula, todas las parálisis son propias del trauma obstétrico en el recién nacido. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para trauma obstétrico? Macrosomías en el feto, Muy bien, macrosomías, ¿qué más? estrechez pélvica de repente en la madre. Claro, por eso que es importante que ustedes evalúen muy bien una pelvis antes de que entre el trabajo de parto. Yo veo que está inadecuada, no se le da chance de parto vaginal. Si yo veo que un feto es grande, tengo que prevenir para ver cuánto está pesando, ¿no? Mido bien mi altura uterina y por Johnson saco cuánto pesa, ¿no? Si está encajado, se resta 11. Si está fuera de pelvis todavía, menos 12, ¿no? La altura menos 11 menos 12 por 155 me da un aproximado. Y recordar que el bebito a partir de la semana 36 sube 30 gramos diarios. Ya, ¿qué más? Los trabajos de partos, tanto prolongados como precipitados, también nos llevan a trauma obstétrico. La desproporción cefalopélvica, que es aquella donde hay disparidad entre el tamaño de la cabeza fetal
y la pelvis. ¿Qué significa? Que puedo tener una buena pelvis que sea ginecoide, por supuesto, pero que la cabeza de este bebito es muy grande y no tiene la capacidad de poder entrar al estrecho superior. De eso hablamos como desproporción cefalopélvica. ¿Que puedo diagnosticarlo ante el trabajo de parto? Por supuesto, y durante el trabajo de parto. Yo encuentro una paciente que viene en trabajo de parto y la cabeza, a pesar que está en 4, está en 5, está en -4, significa que ese bebito no va a encajar, ¿no? El bajo peso al nacer también, porque si es tan frágil, pasa y se puede golpear. El uso de partos instrumentados, tanto el forceps como el vacuum extracto. Presentaciones anómalas, cuando no ha flexionado muy bien la cabeza, también. La preeclampsia si no tiene nada que ver con trauma obstétrico. Entonces la respuesta es la letra D. ¿Ya? Acá están todas las presentaciones y posiciones anómalas, ¿no? Generalmente el bebito entra con el dorso mirando y va a salir con la cabecita mirando de abajo hacia arriba. En cambio, si el bebito mira mirando al techo, sale con la cabeza para arriba, generalmente va a ser una de las posiciones anormales que van a tener problemas para sacarlo, ¿no? Entonces, mayor riesgo de que haga trauma obstétrico. Presentaciones de cara, presentaciones de frente, las de nalgas y las de hombro. Por eso siempre tienen que usar sus maniobras de Leopold por vía abdominal y su tacto vaginal para ver cómo está viniendo el bebito, ¿no? Qué presentación está teniendo dentro del canal vaginal, ¿no? Dentro del estrecho superior y cómo va a descender dentro de todo ese canal que le va a permitir salir. La desproporción cefalopélvico es una complicación en donde hay discordancia entre el tamaño de esta cabeza fetal y la pelvis materna. ¿Y cuál sobre todo? El ingreso al estrecho superior de la pelvis. Ese diámetro biparietal puede estar mucho más grande. Entonces yo tengo un bebito que a veces es muy cabezón y no va a entrar. O tiene una elongación de la cabeza, es más largo que ancho. También va a hacer que no ingrese adecuadamente. Entonces, si yo no detecto eso con anticipación, el trabajo de parto a veces puede tener e incluso puede descender de forma anómala y no salir, ¿no? Se me va a ir enclavar dentro del canal vaginal y no va a avanzar, ¿no? Y eso me va a llevar a una cesárea de emergencia, pero con complicaciones, porque si la cabeza está metida dentro del canal vaginal, para sacarlo tengo que, un colaborador eficaz me tiene que meter la manito por acá y levantar la cabeza, ¿no? Y cuando yo hago la histerotomía en el útero, se me puede correr hasta el cuello uterino, entonces no solamente puedo lesionar al bebé, sino también lesionar a la madre, ¿no? Y eso me va a llevar a sangrado, porque un desgarro de la histerotomía es cruenta, ¿no? Entonces, a veces lleva a una anemia severa y con transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, ¿qué factores incluyen en lo que es de proporción cefalopélvica? Está la obesidad materna, por eso cuando estamos en la consulta, siempre estamos controlando el peso de la mamá y cómo comenzó antes del embarazo y cómo está incrementando su peso durante los controles prenatales, ¿no? Las pacientes que tienen parto por cesárea anterior, las que tienen polidamios, diabetes gestacional que se grande, la posmadurez mayor de 42 o las que tienen 41 semanas, las que son multíparas, porque ellas a veces no se dan cuenta de que avanzan tan rápido y el parto es precipitado, ¿no? Las que tienen más de 35 años, las de baja estatura a veces, porque a veces la pelvis no es muy adecuada y se puede enclavar, ¿no? Y la variedad de problemas que pueden haber con las pelvis, ¿no? Si ustedes ven acá el sacro puede tener alguna desviación ósea, a lo que llamamos exostosis sacra, que también me puede alterar el descenso de la cabeza, de los huesitos, y ahí me va a hacer me va a detener que la cabeza descienda, ¿no? Sobre este canal de parto. Siguiente pregunta. Si una paciente presenta sangrado vaginal de moderada cantidad,
luego del alumbramiento completo y no hay atonía uterina, ¿cuáles serían las posibles causas de dicho sangrado? Marque la alternativa incorrecta. Muy bien. Veo que ponen acá la E. Claro, si yo digo que está completa, no tiene por qué haber retención de membranas. El alumbramiento completo, recuerden que es expulsión de la placenta con sus membranas. Las dos membranas son una membrana coriónica y una membrana amniótica. Ambas membranas tienen que estar completas. Digo que está completo es que he revisado la placenta, he revisado que están completas todas las membranas, ¿no? Y si no hay atonía, con mayor razón, no se debe a que se ha quedado algo. Entonces, por lo tanto, serían las otras causas. Puede haber un desgarro cervical del cuello uterino, puede haber que sangre un montón, un desgarro vaginal, una episiotomía con un vaso sangrante. Acuérdense que el epicio no solamente es piel de periné, es también mucosa vaginal. Una episiotomía con un desgarro vaginal. La episiotomía puede estar muy bien, pero si ustedes no protegen por otra parte, se puede estar rompiendo. Acá están todos los tipos de desgarros en el parto. Acuérdense que la vagina tiene un introito vaginal, estamos cerca del ano y esta distancia que es desde la horquilla posterior de la vagina hacia el ano se llama perineo, ¿no? Y puede haber desgarros, que también puede haber sangrado, ¿no? Los desgarros de primero, segundo, tercer y cuarto grado que ya comprometen el esfínter anal. Pero no solamente eso, la episiotomía, sino si se hace una episiotomía no tan buena y no se protege, se puede desgarrar aún más, ¿no? Acá están todos los tipos de episiotomías que han habido a lo largo de la historia de la obstetricia. ¿Qué nos queda ahorita? La episiotomía mediana y la episiotomía medio lateral derecha, la 1 y la 4. ¿Qué puede haber también? Puede haber un hematoma de la vulva, del labio mayor, cuando no se protege y hay un vaso que está por ahí que se ha lesionado por dentro, sin necesidad de haber corte, ¿no? Entonces, no todas las pacientes se les va a hacer episiotomía. Si la paciente es una multigesta o tiene un periné que es muy elástico, muy extensible, uno puede hacer que se produzca el trabajo, el parto, el expulsivo, sin necesidad de hacer episiotomía. Pero puede haber un vaso por ahí que se ha lesionado internamente y se produce este hematoma. ¿Cómo se resuelve este hematoma vulvar? Tenemos que abrir de forma vertical, drenar todo el coágulo que está allí, buscar el vaso sangrante, poner puntos transficiantes y cerrar nuevamente eso, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo resolver un hematoma vulvar. Si no es muy grande, si no se pone morado inmediatamente, la otra opción es poner hielo, ¿no? Hielo en los genitales para que vaya bajando la inflamación y a la vez usando antiinflamatorios. Los desgarros vaginales, los desgarros cervicales. Mira, acá hay un desgarro cervical, que no solamente es cervical, sino también se ha extendido a la cara vaginal lateral izquierda. Estos desgarros ameritan que sean suturados porque sangran en demasía. ¿Qué se hace? Fíjense, cuando yo veo que no tengo atonía uterina, lo primero que tengo que hacer es mirar de dónde viene. Si está de la episiotomía o hay un desgarro que yo lo estoy evidenciando, excelente, pero hay cosas que tengo que estar visualizando el cuello y el cuello no lo van a ver si es que no colocan estas valvas. Por eso, si yo tengo todo bien arriba, el útero está bien contraído, ¿cuál sería mi método de evaluación? Colocación de valvas vaginales. Con las valvas vaginales yo voy a ver
A ver, hay lesión en mi cuello, me lo llevé, se me rompió. ¿Hay alguna lesión dentro del canal de vaginal que tengo que reparar? Si es así, se comienza a suturar, ¿no? Entonces agarro mis pinzas y comienzo a coser. Si es en canal vaginal, comienzo a suturar, ¿no? Entonces, esos también son traumas obstétricos. Ya. Y en el neonato, ¿cuáles son los traumas obstétricos más frecuentes? No sean tan malos. Ah, la A. Muy bien. Sí, lo más frecuente es capos sucedáneos. Los capos sucedáneos son los más frecuentes, ¿ah? Es un edema del tejido celular subcutáneo generalmente. El cefalohematoma y la fractura de clavícula. Muy bien. ¿Y cuáles son las características del cefalohematoma? Respeta sutura, el cefalohematoma. Ajá, sí, muy bien. La B, doctora. Ujú. La colección sanguínea está debajo de periodo. El color de la piel no varía y no sobrepasa más de una sutura. Se queda ahí bien localizado. Muy bien. Acá está, ¿no? Comparativamente, cómo es el campo sucedáneo y el cefalohematoma, ¿no? Acá tienen cómo está el huesito, el periósteo, y el cefalohematoma está por debajo del periósteo, ¿no? Y acá, en el tejido celular subcutáneo y piel, está el caput, ¿no? Entonces se diferencia ambos, ¿no? El caput sucedáneo es un edema del subcutáneo. El cefalohematoma es una hemorragia de un vaso que está por debajo del periósteo. El inicio del caput sucedáneo es en el momento del parto. Ustedes van a ver ahí cómo tiene como un chinchón el bebito cuando sale. Y que a las pocas horas se resuelve, ¿no? En cambio, el cefalohematoma puede estar bien bonito, nació, y a veces aparece al día siguiente con una cosa ahí que está bien delimitada en cuanto a su localización, ¿no? El caput no respeta suturas y el cefalohematoma sí. El caput se resuelve en unos días. El cefalohematoma a veces demora tiempo, ¿no? Hasta 3 meses. En el caput sucedáneo, cuando es como un chinchón, está equimótico, está morado, y en el cefalohematoma no, está normal la piel. Con respecto al trauma obstétrico, ¿cuál es la lesión ósea más frecuente en el neonato? Eso sí es facilito. Clavícula, doctora. Ajá, muy bien, fractura de clavícula. Entonces ya ven, ¿no? La fractura de clavícula son más frecuentes en el tercio medio, ¿no? El 75% está en el tercio medio, en el externo el 20% y el interno el 5%, ¿no? Es una complicación, la fractura más frecuente del recién nacido, ¿no? Son, a veces hay lesiones de la arteria y la vena subclavia, ¿no? Entonces acá están las placas, cómo se evidencia la fractura de la clavícula. Acá está uno encima del otro, si se presiona el signo de la tecla, como también se forma el callo óseo en poco tiempo, ¿no? La ventaja del bebito es que se soluciona rápidamente, pero eso sí, hay que darse cuenta, sobre todo cuando ha habido mucha maniobra al querer sacar la cabeza fetal, al extender el cuello, es lo que se produce la fractura de clavícula, ¿no? Y es importante darse cuenta para tomar las medidas correctivas, ¿no? Que es a veces inmovilizar solamente el brazo, no requiere que le pongas un yeso, que le opere ni nada, ¿no? Son muy casos, los casos que hacer eso, ¿no? Pero generalmente no, ¿no? Y explicar a la paciente, como digo siempre, los problemas médicos legales surgen cuando no se le explica a la paciente, ¿no? Porque las mamás que son primerizas o ya han tenido varios hijos se comienzan a espantar que por qué se ha producido la fractura de clavícula, ¿no? Entonces, y a veces los familiares con mayor razón, ¿no?
Entonces, pero eso es una complicación que se puede producir en un trabajo de parto, ¿no? Sobre todo cuando son gorditos los bebés o cuando las mamás son obesas, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza la fractura de clavícula? Mm, Muy bien, chicas y chicos. Ah, siempre lean si dice correcta o incorrecta, ¿ya? Es la letra C. La fractura desplazada requiere cirugía para corregir la deformación. O sea, como les mencionaba, no requiere, lo que sí requiere es inmovilización del brazo para que se forme el callo óseo lo más pronto posible, ¿no? Que generalmente es al 7º día de vida del neonato, ¿no? Ya. Con respecto a la parálisis del plexo braquial, marque la respuesta incorrecta. Muy bien, Renzo, la letra D. Ujú. Sí, es por tracción del plexo braquial, pueden ser de casos leves hasta graves, se ocurren macrosómicos, sinistosias de hombros. Acuérdense que el diámetro que va a pasar después del diámetro biparietal va a ser el diámetro biacromial. Entonces, cuando hay problemas con eso, es lo que se produce la lesión del plexo braquial. No se asocia con cordón al cuello y también puede presentarse en presentaciones podales. Entonces, acá está el plexo braquial, para que puedan acordarse, ¿no? Es C5, C6, C7, C8, C y T1, ¿no? Entonces, los que se producen con los 3 primeros son las lesiones de plexo braquial proximal, y si comienzan 7, 8 y T1, son las lesiones del plexo braquial distal. Aquí está el mecanismo de lesión, la cabeza que va saliendo y en el momento del parto que se estira, ¿no? Que sacas el hombro anterior y posterior, ¿no? Ahí estiras mucho. A veces realmente el hombro es tan grande que uno a veces se trata de colgarse por la cabeza para que salga, ¿no? Entonces ahí se producen las lesiones. E incluso a veces sientes, ¿no? Con esa fractura de clavícula tú sientes un clic cuando se produce, ¿no? Cuando se parte pues el hueso, ¿no? Acá es cuando es en podálica, como igual, ¿no? Al traccionar, esta es la maniobra de Morrison cuando pones cabalgas al cuerpito del bebito en tu brazo, sacas los hombros y vas sacando la cabeza, ¿no? Entonces a veces se puede lesionar al hacer esa maniobra y se sobreextiende el plexo braquial, ¿no? Con relación a la parálisis braquial superior o parálisis de Duchenne-Err, ¿cuál es la alternativa incorrecta? Ya les mencioné. Duchenne-Err es la parálisis superior o la proximal, porque son los 3 primeros nervios, C5, C6 y C7. ¿Cuáles serían las otras?
La respuesta es la E. Siempre requiere, no siempre requiere corrección quirúrgica. La mayoría de casos se resuelve entre 3 y 6 meses. Solamente un grupo muy pequeño requiere corrección quirúrgica. Esta es la foto clásica de lo que es la parálisis de Ehlers-Danlos. El brazo está en aducción, es una rotación interna. No hay problema muchos con la parte más distal. Está en aducción, rotación interna, el antebrazo en extensión y pronación, y la mano está en flexión. Se compromete qué músculos, el deltoides, el brachial anterior, el bíceps, los supinadores del antebrazo y extensor. La postura es la clásica mano en propina de mesero. Entonces acá está todo el cuadro de lo que es la parálisis de Ehlers-Danlos o Duchenne-Ehlers, cualquiera de las dos formas la van a encontrar. La postura, propina de mesero, y los músculos, ¿no? El músculo cutáneo y el axilar, y todos los músculos que describí anteriormente, ¿no? Es la presentación más frecuente de lesión obstétrica por trauma obstétrico del plexo braquial. La otra parálisis es la parálisis braquial inferior o distal o de Klumpe. ¿Y cuál es la alternativa incorrecta? Como les mencioné en el cuadro anterior, es C7, C8 y D1 o T1, ¿no? ¿Cuáles serían las otras? Ah, ya está con la respuesta, ya, no me doy cuenta. La postura de propina de mesero. La propina de mesero es de la La parálisis de Klumpe se llama la postura de mano en garra, ¿no? La manito se queda así. Hay una flexión y supinación del antebrazo y extensión de la muñeca. La muñeca está caída y los dedos semiabiertos. Afecta a los músculos de la mano y los flexores largos de la muñeca, ¿no? Por lo que se mantiene en flexión la mano. Acá está todo el cuadro, las características, la mano en garra, recuerden eso. Se dañan los nervios cubital y pulnar y mediano, y los músculos afectados son los músculos intrínsecos de la mano, el músculo tenar, hipotenar, lumbricales e interóseo. Si se afecta el T1, hay el síndrome de Horner. Acá está la comparación de ambos, para que recuerden, y cómo se ven ambos, ¿no? La parálisis de Duchenne-Ehlers y la parálisis de Dejerine-Klumpe. Igual acá. Y chicos, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Yo ni sé cuál. No, doctora. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, doctora. Ya, bueno, chicos. Muy bien. Entonces, hasta acá nomás, chicos, me despido de ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ya, doctora. nos vemos el martes. Ya, chicos, hasta luego.